Bueno, vamos a dirigirnos a Hebreos 13 y hoy voy a compartir una fracción un tanto larga. Posiblemente este es el mensaje que más versos abarcan desde que inicié Hebreos. La razón por la que quiero predicarlo de esta manera es porque aquí hay instrucciones. Iniciamos la semana antepasada con 5 instrucciones que eran generales, instrucciones que son generales para la vida cristiana. Pero estas instrucciones, estas 7 instrucciones que vamos a tomar esta mañana están aquí, están enmarcadas. Tienen como un marco de inicio y como un marco final, y todavía hay una pequeña extensión acerca de esto. Y yo quisiera simplemente recordarles, y estamos casi por finalizar la epístola a los Hebreos, y quisiera recordarles que una de las ganancias que nosotros tenemos de la epístola a los Hebreos es leer correctamente el Antiguo Testamento. El autor de los Hebreos quiere que nosotros leamos adecuadamente el Antiguo Testamento. Por eso es que ha estado una y otra vez yendo al Antiguo Testamento, dándonos una teología bíblica de cómo leer o de cómo acercarnos al Antiguo Testamento. Pero entonces, al venir a esta fracción de la epístola de los Hebreos, estoy pensando en que estas instrucciones que tenemos aquí tienen mucho que ver con las relaciones que guardamos dentro de la comunidad del pacto o de la iglesia cristiana o de la grey de Dios, como lo quieras mencionar. Y una de las preocupaciones finales del autor pareciera ser que él quiere que las iglesias de su día o la iglesia específica a la que él estaba escribiendo en su momento original pudiera guardar relaciones saludables en la iglesia local. Entonces yo quisiera que pensáramos en 2 preguntas antes de llegar a este mensaje. Pregunta número 1: ¿cuántos años tienes en Cristo? No tienes que contestarla literalmente, pero ¿hace cuántos años el Señor tuvo misericordia de ti para salvarte, para escribir tu nombre o inscribir tu nombre en el libro de la vida? Bueno, ahí está una primera piedrita que quisiera colocar para este sermón. ¿Cuánto tiempo hace que el Señor te salvó? Y no sé si fue así para ti, creo que fue así para la mayoría de nosotros, pero regularmente cuando Dios salva a una persona, la añade a una iglesia local, ¿cierto? Entonces, segunda pregunta: ¿cuánto tiempo más pasarás en una iglesia local antes de ir a la eternidad? No lo sabemos. Ya escucharon un sabio: no lo sabemos. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Algunos viven mucho, otros viven poco, otros que aparentemente van a vivir mucho tiempo, resulta que mueren, y unos que aparentemente tendrían que morir, no mueren, ¿verdad? De repente sabemos de personas que andan en los 98, 99 años, ya están enterrando nietos y hijos, y ellos siguen de pie todavía, ¿no? Y como decimos aquí coloquialmente en México, cuando tenemos estas historias, usted ha escuchado esta expresión, ¿no? Como que ya está robando oxígeno. Entonces, ¿pero qué te dice eso? Que no sabemos cuánto vamos a vivir. Entonces, hermano, entre que el Señor tiene misericordia de nosotros y nos salva y nos añade a una iglesia local, pregunta 1, y que nos llama a la eternidad, para algunos va a haber días, para algunos va a haber meses, para algunos va a haber años, pero para otros va a haber décadas. Décadas. Yo les compartía la última vez que prediqué de esta pareja que esa semana había llegado a 70 años de matrimonio. Y bueno, no es como que escuchas muy seguido de una pareja que llega a cumplir 70 años de matrimonio. Claramente esta pareja está arriba de los 90 años. Y en esos videos chuscos que de repente salieron de esta cena o de este tiempo que tuvieron para celebrar sus 70 años, dice la esposa
nuestros hijos nos celebraron los 40 con bombo y platillo, pensando que esa era la gran fiesta que iban a hacer de nosotros. Nunca supieron que nos iban a tener que celebrar los 50, los 60 y los 70. ¿Por qué pasó eso en esa familia? Porque regularmente pensamos en esto. Ya hay un marcador, ya hay un infarto, ya hay una enfermedad aquí que prácticamente va a acelerar la muerte de esta persona. Pero posiblemente, mi hermano, eso no sea la realidad para ti. Entonces, entre el momento que creíste y el momento en el que somos llamados a la eternidad, puede haber poco tiempo o puede haber mucho tiempo. Díganme en dónde un cristiano va a estar en ese inter de tiempo, entre que creyó y que el Señor lo llama a la eternidad. En la iglesia local. Y la iglesia local no debería de convertirse en la aventura que para muchos de ustedes es el trabajo o es una relación difícil, donde tendrías que decir, pues tengo que soportar esto, o tengo que soportar a esta persona, pues porque me pagan. No debería ser eso para ti. Entonces yo quisiera considerar estas 7 instrucciones a la luz de lo que ya se ha dicho. En este mensaje lo que quiero destacar es que el camino hacia una vida feliz y brillante en la iglesia es una relación saludable entre sus pastores y las ovejas. Una relación saludable entre pastores y ovejas, entre ovejas y ovejas, pero estamos pensando en el marco del rebaño. Entonces, en esta relación, pastores y miembros tenemos responsabilidades. Dígale a su vecino, somos responsables. Hay una cultura pastoral y eclesial muy torcida y muy equivocada cuando piensas en la iglesia, cuando piensas en una iglesia local y cuando piensas que en esa iglesia local el único que es responsable o los únicos que son responsables de esa iglesia local son los pastores. Eso es una cultura muy mal entendida, eso es una eclesiología muy mal construida, esa es una eclesiología muy mal adquirida de donde la hayamos adquirido. Pero cuando lees la epístola a los Hebreos te das cuenta que estos versos en conjunto tienen algunas responsabilidades o marcan algunas responsabilidades particulares para los pastores y particulares para los miembros o para la grey de Dios. La Biblia es clara al decirnos que como ovejas del Señor necesitamos supervisión espiritual. ¿Quién supervisa a estas ovejas? Líderes calificados bíblicamente. Primera de Timoteo 3, Tito 1. Un rebaño necesita pastores. ¿Sí o sí? Necesitas pastores. No lo digo yo. Lo dice la Biblia. Entonces, nosotros necesitamos un buen entendimiento y colocar un buen entendimiento. Algunas iglesias andan como jugando a la papa caliente. ¿Se acuerdan de ese juego? ¿Sí? Y si andan queriendo pasar la papa caliente para ver a quién o cómo o de cuándo o de... No, mi hermano. La Biblia es clara cuando piensa en una iglesia con pastores calificados, con personas llamadas por el Señor al ejercicio de un don que en el Nuevo Testamento se le llama pastor. Entonces, en ese ambiente claro que la epístola te está dando, los miembros se deben sumar a este llamado pastoral, deben servir y apoyar voluntariamente a la grey de Dios y sumarse al trabajo que ya Dios ha querido hacer por medio de la vida de estos hombres que están siendo colocados para instruir, para guiar, para discipular, para entrenar. Así que estas instrucciones a las que me refiero están enmarcadas. Hay un marco en este pasaje. Verso 7, acuérdense de sus pastores. Verso 17, obedezcan a sus pastores. Y luego verso 18 y 19, el autor está diciendo, orad por mí. Entonces, ¿cuál es el marco de estos pasajes? El pastor. La vida pastoral, el llamado pastoral, los pastores calificados por Dios en una iglesia local.
Entonces, todo lo que aquí va a venir habla precisamente de estas relaciones que deben salvaguardar la vida de una iglesia local. Una iglesia local necesita pastores. Una iglesia local necesita pastores. Ahora, los abusos espirituales que algunos pastores han provocado han lastimado el corazón de ovejas. Y cuando el corazón de ovejas lastimados por pastores que han abusado espiritualmente no es restaurado, entonces tú tendrás ahí a una oveja que no va a reconocer la importancia del pastoreo bíblico. Y ambas cosas pueden suceder, ¿cierto? Pastores que abusaron espiritualmente de su función, de su llamado, de su don, y entonces el corazón de la oveja se lastimó. Esa oveja va a tener en poco el ministerio pastoral. Esa oveja no va a estimar lo que la Biblia dice acerca del ministerio pastoral. Es por esta razón que algunas ovejas con desdén, algunos miembros con desdén, creen que la única responsabilidad del pastor es predicar el día domingo, y por eso es que algunos de alguna manera ingenua todavía preguntan: ¿y qué hace el pastor el resto de la semana? ¿Ven? Hace algunos años, cuando empecé a entrenar a otros hombres para el ministerio de la predicación y para entrenarlos para el pastoreo y para plantar otras iglesias, y estamos todavía en ese proceso, entonces comencé a darme cuenta de un fenómeno al que muchas veces no estamos expuestos. Estos hombres a los que les tuve que decir en algún momento: vas a predicar tal domingo, regularmente pensaba en darles esta tarea 5 o 6 domingos antes. Y entonces ellos pasaban 5 o 6 semanas de agonía. Y yo los veía sentaditos y así como que me salía algo adentro del corazón diciendo: no, no es cierto. Pero después sus esposas comenzaron a venir con mi esposa y le decían algo como esto: ¿cómo le haces? No hemos tenido marido las últimas 5 semanas. El hombre llega del trabajo a estudiar, amanece estudiando, se desvela estudiando, no quiere hablar de otra cosa que no sea su mensaje. Bueno, a eso en buen mexicano le llamamos: se pusieron en los zapatos del pastor. ¿Lo ves? Entonces, cuando tú tienes desdén para decir: bueno, ¿y qué más hará el pastor aparte de predicar el domingo? Entonces creo que aquí tenemos una realidad. Una de las realidades pastorales es que el pastor va a experimentar un sentido de fracaso muchas veces. Y bueno, no hice una observación al principio, pero lo voy a hacer antes de entrar en detalle al texto. Les amo y no estoy enojado. Y usted me va a tener que soportar por 2 domingos porque voy a regresar al mismo texto el próximo domingo. Y hoy voy a ser muy general, voy a ver estas 7 instrucciones de manera general, y luego el domingo que viene voy a regresar para hablar de cuál es la responsabilidad del pastor ante este pasaje y cuál es la responsabilidad de los miembros ante este pasaje. Entonces vamos a dar un vuelo de pájaro sobre este pasaje. Voy a ser general, voy a observar las 7 situaciones, pero lo quiero hacer con mucho amor y lo quiero hacer con la gracia de Dios sobre mi vida. Estas instrucciones fueron necesarias en el primer siglo para la grey a la que el autor estaba hablando, y siguen siendo necesarias para nosotros el día de hoy. Entonces permítame revisar el texto. Hay 7 instrucciones para relacionarnos adecuadamente en la iglesia. Número 1, recuerda a tus pastores. Dice el verso 7: acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y consideren el resultado de su conducta e imiten su fe.
Bueno, ya el pastor Fernando observó que la Nueva Biblia de las Américas traduce guías, a versiones antiguas traducen pastores. Entonces voy a ser claro en esto. Cuando hablamos de la función, estamos hablando del pastor, estamos hablando de el liderazgo en una congregación de enseñanza, estamos hablando de quienes guían a través de la palabra de Dios. Entonces esta palabra guía o pastores se refiere a la misma persona que está al frente de una congregación local y de forma particular está ejerciendo un ministerio pastoral, está pastoreando. No es un director, no es un consejero, no es un organizador, no es un visitador, todo lo que le quieras poner, pero es todo a la vez, es todo a la vez. La palabra egomai ahí en griego es un término que era usado para hablar de autoridades o guías estatales. Y esta es la única vez en la que esta expresión griega se utiliza para hablar del pastor o de los pastores. Y es traducido, o el autor lo toma para hablar de liderazgo o servicio espiritual a la grey. Ahora vean el verbo que está ahí, acuérdense. Y el verbo está en pasado. Entonces, la realidad de esta iglesia es que ellos han experimentado la muerte de un pastor o la muerte de varios pastores. Entonces, tomando lo que está pasando en la epístola a los Hebreos y que la iglesia está comenzando a ser perseguida, no de manera total, no de manera como unos años más tarde se puso una persecución agresiva contra la fe cristiana, pero algunos de los pastores que posiblemente ministraron a esta grey han muerto. Bueno, no sé si alguno de ustedes tienen la realidad de que algunos de sus pastores anteriores murieron. No lo sé. No sé si tú has estado en un funeral de alguien que te ha pastoreado en el pasado. No lo sé. Ustedes saben que hace unas semanas atrás estuve en un funeral de un pastor al que conocí una semana. Bueno, ni una semana, unos días. Entre que lo conocí el domingo aquí en la congregación, estuvo con nosotros y escuchó la palabra de Dios con nosotros, y luego el día viernes estaba ya en su funeral. Y me tocó escuchar cosas muy bonitas de las ovejas a las que él pastoreó. Solo que cuando esa noche me fui a dormir no encontraba el lado del colchón. Y les voy a decir por qué. No me están preguntando, pero les voy a decir por qué. No encontraba el lado del colchón porque yo dije, wow, qué cosas tan más bonitas escuché. Nomás que me hice una pregunta. ¿Se las habrán dicho en vida? Y casi sé la respuesta, pero no la voy a decir. ¿Se las habrán dicho en vida? Bueno, el pasaje indica que el liderazgo de esta congregación estaba muriendo. Posiblemente algunos de ellos habían muerto bajo el martirio, posiblemente otros habían muerto de muerte natural. Así que estos hombres que han muerto se han unido a la fila de héroes de Hebreos capítulo 11. Aunque la fila de héroes de Hebreos capítulo 11 es claramente una galería de hombres de fe para todo creyente. Bueno, creo que a lo largo de la vida nosotros como creyentes vamos teniendo nuestra propia galería. Me refiero en hombres que se nos van adelantando y que en algún momento tuvieron alguna contribución espiritual para con nosotros. Bueno, con el paso del año, con el paso de los años, yo he visto morir a algunos hermanos que, aunque no me han pastoreado de manera continua, me han pastoreado de alguna manera de forma intermitente, o los he escuchado un par de veces, o los he leído un par de veces, o he conocido de sus vidas y de sus ministerios, y eso me ha impregnado
o eso me ha llamado a alguna área espiritual de mi vida, y yo los he visto partir. Y yo he apreciado dos cosas: ningún pastor es perfecto, y eso no es como un justificante para mí, pero he aprendido de la vida de estos hombres cuando mueren, y he tenido que aprender de lo bueno y de lo malo que hicieron. ¿Sabías que podemos aprender también de lo malo? ¿Sabías que cuando vemos estos ejemplos de que algo se hizo mal, tú dices, yo no quiero estar en ese lugar, yo no quiero terminar así? Bueno, al parecer la primera generación de pastores entre ellos está muriendo, y ahora se requieren nuevos pastores que la grey tenga para sujetarse a ellos. O sea, cuando un pastor muere, la iglesia necesita seguir adelante, necesita continuar. Pero para que la grey continúe, necesita pastores. ¿Lo ven? Mira, vamos a ser muy claros y sin que se ponga tétrico el asunto. En algunos casos de ustedes, si Dios lo quiere así, si Dios no nos mueve de esta ciudad y nos lleva a otro lado, en algunos casos de ustedes, yo voy a estar en su funeral. En algunos casos yo voy a predicar en su funeral. Así que vale más que camine bien para que tenga algo bueno que decir. No, no es cierto. No es verdad. Pero en algunos casos yo voy a estar allí predicando en sus funerales. Pero posiblemente los que son más jóvenes que yo van a estar en mi funeral. Y vale más que yo camine bien para que ellos tengan algo bueno que decir en mi funeral. ¿Lo ven? Todos estamos seguros que vamos a estar algún día en ese momento final. El problema en esta iglesia era que al parecer la grey había estado sujeta a los pastores de primera generación, pero luego cuando murieron y comenzaron a surgir otros nuevos pastores, ellos están batallando para sujetarse a estos nuevos pastores. Entonces, hermanos, voy a echarle una manita de ayuda y de apoyo a los pastores que vengan detrás de mí en Vida Nueva. Sujétense a ellos en amor cuando ellos vengan detrás de mí. Cuando yo ya no esté aquí, o cuando ya las cosas se me comiencen a olvidar, o cuando ya los cables se me comiencen a enredar, y vengan otros y prediquen la palabra y nos guíen al Señor y nos animen a la piedad y a las buenas obras, en el amor del Señor, sujétense a ellos, porque ese es el plan de Dios para su iglesia. Necesitamos pastores, y necesitamos no solamente verlos como una figura de retrato el día domingo, necesitamos sujetarnos a ellos. Entonces, mientras nuestro caminar espiritual sigue, necesitamos mucha guianza espiritual. Observa que el verso dice que hay tres cosas que debemos recordar de un pastor: su predicación, su conducta y su fe. Hay tres cosas que el verso dice que debemos de considerar en el ministerio pastoral: su predicación, su conducta y su fe. Hace unas semanas nos expusimos a un mensaje. Yo todavía lo saboreo y lo he escuchado un par de veces, a un mensaje maravilloso, a un mensaje poderoso en las Escrituras. Pero cuando ese mensaje comenzó, el predicador nos dijo lo siguiente: imaginen su púlpito, imaginen el púlpito desde donde el Señor les permite predicar, y comenzó a saborear esta idea del púlpito de un pastor, del púlpito de un maestro que está enseñando las Escrituras. Y entonces hizo todo un recuento de la función del pastor como un proclamador de las Escrituras. Yo tuve respuesta de algunos hermanos ante ese mensaje, pero a las poquitos días o a las poquitas semanas escuché un mensaje del cual yo estuve muy agradecido, cuando una persona me escribió para decirme: estoy tan agradecido por el púlpito de Vida Nueva. Entonces, la gente va a ver tu predicación, va a ver tu conducta
y va a ver tu ecuanimidad en cuanto a la fe. Y todo está ligado. El hombre de Dios debe proclamar la palabra de Dios, debe conducirse de acuerdo a la palabra de Dios y debe creer la palabra de Dios que está proclamando. Si no fuera así, entonces es un mentiroso. Entonces, escucha lo que George Guthrie dice de este verso. Los líderes de la iglesia, especialmente los que realizan las funciones del ministro principal o del pastor, tienen tareas difíciles. En muchos contextos se espera de ellos que funcionen en tareas tan dispares como coordinador social, orador magnífico, 3 o 4 veces por semana, consejero sensible y perceptivo, administrador, motivador, maestro, evangelista, reparador de relaciones, cazador y enterrador de sus almas. Todo ello mientras cultiva una vida espiritual, familiar y personal ejemplar. La presión de invertir horas en el estudio, horas en la comunidad, horas en visitar a los simpatizantes, horas en consejería, horas formando nuevos líderes y horas en oración se suma a las pocas realistas expectativas por parte de la iglesia. El efecto puede ser abrumador. Y yo digo amén, aunque nadie lo diga aquí. El efecto puede ser abrumador. Y por eso es que cuando pensamos en un pastor, número uno, cuando pensamos en un pastor, debemos de pensar si realmente Dios lo llamó. Porque si Dios no lo llamó, entonces en cualquier momento va a salir del ministerio pastoral. Pero si Dios lo llamó, entonces el llamado de Dios a su vida lo va a sostener. Así que vean lo que está aquí. Se llama a este hombre a honrar la palabra que él les anunció y que también él les modeló. De aquí se desprende que una de las labores principales de un pastor es la enseñanza bíblica. Todo el consejo de Dios, al estilo de Hechos 20, esa es la meta, pero a la par se requiere que modele la vida cristiana. Y que modele una vida cristiana al estilo de Hebreos 11, una vida cristiana en fidelidad al Señor. Entonces, ¿qué es el púlpito? El púlpito es un lugar para comunicar la palabra de Dios y nada más. Mientras la palabra de Dios va transformándonos, transformando al predicador, al pastor y transformando a la oveja, entonces va teniendo un mejor efecto en nosotros. Entonces, hermanos, una cosa es la respuesta del pastor a ese llamado y otra cosa es que la congregación debe mantenerse orando para que sus pastores o nuestros pastores puedan mantenerse a lo largo de la vida sirviendo al Señor en esta forma. Digo a lo largo de la vida porque nuevamente no sabemos cuánto tiempo Dios va a permitir que un pastor o que un siervo de Dios ministre a la grey de Dios. Hace unos minutos antes de empezar el servicio, una persona me hacía una pregunta o me comentaba algo y yo lo decía, mira, si Dios lo permite, en el verano de este año voy a llegar a 30 años de estar predicando del Señor. Empecé a los 15, ustedes saben aquí, y yo doy gracias a Dios de que usted ya me ha perdonado de tantos errores que a mis 15 cometí. Si tiene alguna libreta mía de esos años, le doy permiso de que la queme. Pero ahora tú puedes sumar todos los errores y los errores y los errores. Y entonces yo te diría, hermanos, necesitamos orar por pastores de esta índole. Pastores que sean fieles a la palabra, pastores que quieran modelar la palabra de Dios y pastores que quieran ser un testimonio de la fidelidad al Señor. Y luego me encanta llegar al verso 8 y decir junto al autor, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cuántas veces has usado ese pasaje fuera de su contexto? Un montón, y yo soy el primero en usarlo. Pero entonces quiero que vean el contexto del pasaje. Pastores están muriendo. Y otros pastores nuevos se están levantando para pastorear la grey de Dios porque ese es el modelo bíblico. Pero entonces el autor irrumpe en un verso que no es una orden, que no es una instrucción, sino es una declaración de quién es Jesucristo.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, mi hermano, no importa a cuántos pastores nos vamos a cafecear, eso es lo que dice el texto. No importa cuántos menudos nos vamos a comer en el funeral de un pastor, lo vamos a enterrar, vamos a decir gracias, Señor, por el testimonio de este hombre. Tú sigues siendo el mismo, ayer, hoy y por siempre. ¿Ven el contexto? ¿Ves el contexto? Es decir, vamos a estar en uno o en varios funerales de hermanos que nos han pastoreado, pero el Señor sigue siendo el Señor. Entonces yo quisiera indicar aquí que hay un peligro en glorificar al pasado y quejarnos del presente a la luz de este verso. Lo vuelvo a decir, hay un peligro en glorificar el pasado, y en no aceptar o quejarnos del presente a la luz de este verso. Oh, me acuerdo de mi pastor Ricardo. Espero que nadie haya tenido un pastor Ricardo, pero entonces vamos a usar el nombre Ricardo. Oh, me acuerdo de mi pastor Ricardo, el pastor que me bautizó, el que me ganó. Oh, días gloriosos con el pastor Ricardo. ¿No has entendido el verso 8? Ricardo ya no está. A Ricardo ya se lo comieron los gusanos, técnicamente. Ricardo hace mucho que está en la presencia de Dios, pero Jesucristo sigue siendo el mismo. ¿Lo puedes ver? Esto es glorioso, es alentador, me llena de paz. Porque cada vez que tenemos pastores fieles a la causa del Señor, hay una sola razón por la que tenemos pastores fieles a la causa de Dios: la inmutabilidad de Jesús. Cuando tú tienes a un pastor fiel, a pastores fieles proclamando la verdad y la razón, es porque esos hombres se han tomado de la mano del Señor y están caminando y están siendo conducidos por donde el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre los está guiando. Esta declaración del verso 8 es una declaración que no tiene verbo, es un resumen. Algunos eruditos piensan que es un resumen de lo que los pastores de la primera generación, los pastores que probablemente habían escuchado de Jesús el evangelio, habían dado acerca de quién es Jesucristo. Oh, mi hermano, qué alentador es que aunque nuestros pastores pueden morir, nuestro verdadero y gran pastor, el príncipe de los pastores, permanece y permanecerá vivo. Así que esta declaración está ligado al Jesús eterno. Mis circunstancias pueden cambiar, tus circunstancias pueden cambiar, pero nuestro Señor permanece. Vean la inmutabilidad de la palabra, Salmo 102:27. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Malaquías 3:6. Porque yo, el Señor, no cambio, pero ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Él es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por siempre, por todos los siglos. Es eterno, es inmutable, no cambia, no varía. Ese no es el entendimiento del autor de Hebreos. Esa es la declaración de todas las escrituras. Entonces, mi hermano, Jesucristo es confiable e inmutable hoy y siempre. Qué glorioso es saber que Cristo es una fuerte ancla para nuestra fe. En todo momento, en todo lugar, tal como Hebreos 6:19 nos ha enseñado ya. Qué increíble seguridad entonces podemos tener en el príncipe de los pastores. Qué increíble seguridad podemos saber que el jefe de los pastores es eterno. Yo no seré un pastor eterno, yo no seré un pastor supremo, pero Jesús es el pastor eterno y el pastor supremo. Yo moriré en algún momento, Él no. Y luego, cuando observamos que la gracia de Jesucristo funcionó para otros, y de la misma manera funcionará para nosotros. Un pastor requiere de mucha gracia para llevar adelante su labor.
Una oveja necesita de mucha gracia para sujetarse, para obedecer, para ser guiados, para ser instruidos por la vida de otro mortal. Lo tenemos que decir así. Pero observen cómo es que la labor pastoral está ligada a la palabra de Dios o al evangelio. Un buen pastor es alguien que tiene a flor de labios la palabra de Dios. Es alguien que va a estar allí para citarte la Biblia, para cantar la Biblia contigo, para orar la Biblia contigo, para instruirte a través de las escrituras. Y eso nos lleva a una realidad. Nuestra fe y nuestra enseñanza no debería de cambiar. No existe un cristianismo mejorado el día de hoy. No existe un cristianismo refrescado el día de hoy. Porque eso sería contradictorio a las escrituras. Mira lo que dice Judas 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe de una vez para siempre fue entregada a los santos. Entonces, ¿cuándo se entregó esta verdad del evangelio? Una sola vez y para siempre. Esa fe a la que Judas está llamándonos a pelear o a luchar ardientemente por la fe, no es la palabra pistis, no tiene que ver con fidelidad. Ahí la palabra fe tiene que ver con cuerpo de doctrina. Es decir, tiene que ver con la doctrina que los apóstoles enseñaron. Es a esa doctrina a la que nosotros debemos apegarnos. Por lo tanto, no existe algo como un cristianismo mejorado, refrescado o contemporáneo en nuestros días. Es más, cada vez que tú escuchas estos términos o sinónimos acerca de esto, aléjate de allí. El evangelio es eterno. El evangelio es eterno. Hay muchos métodos en nuestros días que innovan y cada vez que escuchas la palabra innovación, entonces tienes algo un poco más lejos de aquello que realmente emana de la palabra de Dios. Entonces, simplemente para entrar en detalle, nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades. El pastor asume sus responsabilidades, las ovejas deben asumir sus responsabilidades. Y yo agregaría esto, hermano, como una pregunta real. Todos nosotros como ovejas, y me cuento entre ovejas, todos nosotros como ovejas tenemos que hacernos una pregunta. ¿A quién escuchas? Esa persona a la que escuchas es tu pastor. Lo vuelvo a decir. ¿A quién estás escuchando? Esa persona a la que escuchas, esa persona de donde tú estás diciendo, bueno, creo que este es un buen consejo, creo que esto es lo que voy a hacer, esa persona es tu pastor. Puede no sonarte cuerdo lo que te estoy diciendo, pero regularmente cuando el pastor tiene que operar como un consejero y la gente viene y pide consejo y dice, mira hermano, estoy pasando por esto, por así, por acullá. Y tú abres la Biblia y les dices, mira, aquí está la respuesta. Esto es lo que tú deberías de estar haciendo, esto es lo que tú deberías de estar practicando. Bueno, si tú sales de ahí y cierras la Biblia y dices, esto me parece muy duro, esto me parece absurdo, esto no tiene sentido, entonces déjame te digo algo. La persona a la que acabas de dejar en la sala, en la oficina, en el café donde lo dejaste, no es tu pastor. No lo es. Si tú no lo estás escuchando, entonces no es tu pastor. Es un consejero, es un motivador para ti, es un organizador de eventos, es un líder versátil, pero no es tu pastor. A quien tú escuches para guianza espiritual, eso es tu pastor. Entonces, si tú no estás escuchando a los hombres que Dios levantó en esta iglesia local para el cuidado de tus almas, si tú no los estás escuchando, entonces déjame decirte una realidad. Tú no estás siendo pastoreado. Y no ser pastoreado es peligroso porque vas a ir tomando o recogiendo
lo que vayas escuchando por doquier. Y luego vas a tener un colache. Espero que entiendan esa expresión. Vas a tener un colache, vas a tener un poquito de acá, un poquito de allá, otro poquito de allá. Y yo conozco a mucha gente, y yo tengo a muchos amigos en las redes sociales, y yo de repente veo que publican cosas buenas y al día siguiente están publicando una herejía. Yo digo, ¿cómo es esto? Colache. Están tomando un poquito de acá, están tomando otro poquito de allá, están diciendo una verdad hoy, pero mañana están diciendo una mentira, porque estás teniendo colache. No tienes una sola línea. Y no tienes una sola línea porque no estás siendo pastoreado. Entonces, hermano, a la luz de este pasaje, yo debo decir algo. El ministerio pastoral pasa por malos días. El ministerio pastoral el día de hoy pasa por malos días. Las iglesias que realmente desean salud, las vidas cristianas que realmente desean salud, tienen, y ojo con esto, tienen que dignificar la labor pastoral. Y líbreme el Señor estar diciendo eso como para algo benéfico para mí. Pero el día de hoy tú escuchas que pareciera ser que hay un ministerio que la Biblia no describe en las Escrituras, y es el ministerio que muchos tienen en las redes sociales para descalificar a cuanto pastor se le pone enfrente. El ministerio pastoral necesita ser dignificado. Y ciertamente, hermanos, sé que hay abusos, ciertamente sé que hay heridas, ciertamente sé que hay situaciones específicas y particulares de las cuales no tengo el tiempo para quedarme aquí con ello. Y no es mi propósito. Pero necesitamos entender algo. Los dones espirituales, la palabra don originalmente es un regalo. Cuando Dios planta pastores en una iglesia local, ese es el regalo que Dios quiso compartir con esa iglesia local. Entonces, cuando tú recibes un regalo, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? No hacen nada. Entonces no les voy a dar el regalo. ¿Qué hacemos? Lo abrimos, lo usamos, lo cuidamos, lo agradecemos. ¿Por qué? Porque es un don, es una dádiva, no lo merezco. Nomás no hagamos lo que los niños hacen el 26 de diciembre, ¿no? Abrieron con tanta alegría el regalo el 24 en la madrugada, en la noche, ya para el 26 en la mañana está tronado el regalo. Ya se acabaron las llantas, ya lo rasparon, ya lo rompieron. Y los padres dicen, híjole, me costó un montón. Lo saqué a 12 meses sin intereses y este chamaco ya lo arruinó. No, el ministerio pastoral es un regalo de Dios a una iglesia local. Entonces, la Grey debería entenderlo como tal, como un regalo, y poder estar agradecidos con Dios por ello. Número 2, tuve que trabajar bastante el fundamento, entonces voy a ir rápido en las otras, no estén sacando cuentas. Número 2, guárdate de doctrinas extrañas. Por un lado, nos acordamos de los pastores que nos han antecedido, por otro lado, nos guardamos de doctrinas extrañas. Verso 9, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficios los que de ellos ocupaban. Entonces, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Llevar ahí tiene la idea de lo que el viento y el agua puede hacer cuando transportan algo con toda su furia y su fuerza. Echas algo ahí a un canalito o a un río, está el agua y hay vientecito y rápidamente el objeto que tiraste está en otro lugar. Esa es la idea del autor cuando dice no te dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas. Entonces, acabamos de ver en el verso 8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si yo leo correctamente el verso 9, entonces el verso 9 lo que me está diciendo es el cristianismo debería de ser el mismo ayer, hoy y por siempre. La razón es muy obvia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia?
Jesucristo. Entonces el cristianismo debería tener esa naturaleza, ser el mismo. Ser el mismo. Pero se requiere de discernimiento para no perder el balance en ello. Estas doctrinas extrañas a las que el autor se refiere prometían fortaleza espiritual si tenías cierto tipo de dieta alimenticia. Yo ya en mi vida he pasado por un montón de cosas, ¿no? Cuando algo se pone de moda y la gente viene y te dice, pero es que si haces eso, si te tomas eso en ayunas, si te lo tomas antes de irte a dormir, si guisas con tal cosa. Bueno, yo veía a mis abuelas que guisaban todo con manteca de puerquito. Pero resulta que cuando yo iba creciendo nos iban diciendo, la manteca de puerco es muy mala. Y entonces comenzaron a venir los aceites vegetales y después nos dijeron que los aceites vegetales eran muy malos, que había que consumir aceites de no, y empezaron a salir de un montón de cosas, de soyo, de semilla de uva, de aguacate, y ahí está todo el mundo comprando esos aceites, para ahora llegar a una conclusión. La gente se está muriendo por los aceites comestibles. Hay que regresar a la manteca de puerco. Ay, Señor. Y todavía lo que nos falta de aquí a que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿no? Entonces tú dices, pasa lo mismo en el cristianismo. A veces sí, porque la gente que está innovando y la gente que de alguna manera está tratando de introducir cosas, están como diciendo siempre, esto es lo mejor, esto es lo más saludable, esto es lo más benéfico, esto es lo más espiritual. Y si tú haces esto, entonces la gracia del Señor va a fortalecer tu alma. Ya pasó en el día de Hebreos. El autor está diciendo, no se trata de lo que comes, se trata de la gracia del Señor fortaleciéndonos. Entonces, la variación teológica debe evitarse. No podemos estar en un barquito hoy, teológicamente hablando, y mañana cambiarnos al de enfrente. Tomar posicionamientos teológicos acerca de una doctrina, acerca de una enseñanza, acerca de afianzar lo que creemos, toma su tiempo. Pero eso de que hoy creas de una manera y mañana creas de otra y pasado creas de otra tenemos términos muy menoscabados el día de hoy. Y lo extraño suele ser atractivo porque es inusual, pero regularmente lo extraño termina llevándonos por un mal camino. No sé si le pase a un hombre más aquí, pero a veces cuando salgo de la casa y voy a cierto lugar y me dan la dirección, yo digo, ya sé llegar. Y entonces me encamino. Mi hija mayor querrá resolver esto diciéndome, papá, usa el GPS, y yo no lo voy a usar. Porque su generación está más ad hoc a usar un mapa que lo vaya guiando. Y entonces iré caminando y en algún momento me daré cuenta de que estoy perdido. Pero mi orgullo varonil, yo sé que no hay aquí de eso, pero mi orgullo varonil me dice que no estoy perdido. Entonces mi esposa, que es un poquito más de mi generación, me dice, párate y pregunta. Si no pueden decir amén, no lo digan, les permito que se rían. Párate y pregunta. Y yo sigo adelante. Y yo veo al tipo de la esquina y le digo, no hombre, este está loco, no sabe ni dónde vive, ¿qué va a saber la dirección a la que voy? Pregunta. No, este señor no sabe ni qué onda. Le digo, ¿qué no le ves la cara? Y voy a estarme justificando para llegar a un punto y decir, creo que sí me perdí. Eso mismo hace la variación teológica con nosotros. Nos lleva a un punto donde aparentemente llegamos y ahora sí tenemos la verdad y ahora sí estamos sazonando la verdad. Mi hermano, esto no es así. Toma tiempo convencernos por la palabra de Dios y convencernos de que realmente estamos caminando en la verdad, pero finalmente cuando llegas a ese punto tienes que mantenerte caminando allí. Entonces lo más probable es que estas doctrinas extrañas se centraban en regulaciones de alimentos. Recordemos que en el Antiguo Testamento la dieta alimenticia de los judíos los distinguió de entre todas las naciones alrededor como el pueblo de Dios. Pero eso contradice lo que el Evangelio ha hecho por nosotros en nuestros días. Esos reglamentos que buscaron separar a Israel
del resto de las naciones no eran malos, pero eran temporales. ¿Lo ven? Vean, por ejemplo, Salmo 104 del 14 al 15. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra, y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Entonces, en el entendimiento del Antiguo Testamento, el alimento fortalecía el corazón del hombre. Por ejemplo, y no estaba tan mal, mi abuela paterna creía que el huevo no se podía pasar de paso en el desayuno. Para ella era el alimento que todos deberían consumir por la mañana. Entonces ya entienden por qué yo tengo unas convicciones muy altas en ello, ¿no? Pero entonces yo recuerdo que mi tía, la menor, decía: asco, huevo no. Y entonces en la sabiduría ancestral de mi abuela decía: mijita, ¿quieres un licuado? Ay, sí, mamá, me voy con un licuado a la escuela. Y entonces mi abuelita tomaba sus 2 huevitos, los estrellaba y se los echaba en el licuado. Sabiduría ancestral, ¿no? Porque el entendimiento es: necesitas esto para ser fortalecido. Entonces los judíos están pensando en el día de Hebreos que todavía los alimentos van a fortalecer el espíritu y la fe de los creyentes. Pero el autor entonces dice: no, la gracia de Dios es lo que el día de hoy nos fortalece. Entonces, en el evangelio somos fortalecidos por la gracia de Dios y no por una regla externa. El nuevo pacto aquí es mayor que el anterior y tiene claro que la salvación es por medio de la gracia y a través de la fe. Así que los creyentes del nuevo pacto nos alimentamos de Cristo. Nuestra fortaleza viene que tomamos nuestro alimento de Cristo. Tenemos una transición un tanto brusca en este pasaje, pero simplemente es un contraste de los 2 pactos. Número 3. Nos alimentamos de Cristo. Los creyentes del nuevo pacto nos alimentamos de Cristo. Número 3, identifícate con Cristo y sal del campamento. ¿A qué se refiere esa expresión, sal del campamento? Bueno, veamos Hebreos 13, 10, 14. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Bueno, la comparación clara aquí es el altar del antiguo pacto. Pero ¿cuál es el altar del nuevo pacto? El altar del nuevo pacto es la cruz. Entonces nosotros ya no vamos al altar del antiguo pacto. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos venido al altar del nuevo pacto, y ese es la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Es a través de esa obra que nosotros gozamos de una comunión plena con Jesucristo. Y por eso podemos sumar a lo que el autor dice y reconocer que la comida y su altar son superiores al antiguo pacto. La comida que tenemos en este pacto y el altar son superiores al antiguo pacto. Cristo es nuestro altar, o la obra de Cristo en la cruz es nuestro altar, y ahora Él es nuestro alimento. Entonces, por esa razón es que no buscamos, como los judíos, un retorno al sistema levítico. Ahora, el recuento de los hechos que el autor está haciendo es simplemente regresar a lo que pasaba en el sistema levítico. En los sacrificios del antiguo pacto, los animales sacrificados eran sacados fuera del campamento
y allí eran quemados. Jesús salió de Jerusalén, el campamento de la nación de Israel, para morir por nosotros en el Gólgota. La sangre de un sustituto en el antiguo pacto era necesaria en el altar. Entonces la sangre de Jesús fue derramada por nosotros en el nuevo pacto. De tal forma que podemos declarar que Jesús padeció fuera de la puerta de Jerusalén, llevando nuestros pecados. Tal como Juan 19 lo testifica. Verso 17, tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Hermanos, todas las ofrendas del antiguo pacto apuntaban hacia la mejor y más grande ofrenda a través de la cual somos santificados. Apuntaban a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo 33:7 nos recuerda lo que Moisés hacía. Moisés salía del campamento a la tienda de reunión para gozar verdadera comunión con Dios. Así que si queremos verdadera comunión con Dios, dice el autor, tienes que salir del campamento, le dice a los israelitas. Y esto no es otra cosa, después de todo lo que ya hemos dicho, esto no es otra cosa sino que le está diciendo a los judíos: tienes que dejar atrás el judaísmo, tienes que dejar atrás una vida gobernada por la ley de Moisés para regir tu vida espiritual y tienes que venir a Cristo. Eso es lo que el autor de los Hebreos está diciendo. En otras palabras, como creyentes el día de hoy tenemos que identificarnos con Cristo y salir del campamento, que no es otra cosa sino dejar atrás el pasado. Así que el pionero de la salvación fue considerado como impuro, despreciado por los judíos, pero nosotros hoy somos llamados a identificarnos con él. Así que salir del campamento representa dejar atrás la religión del judaísmo. Fíjense qué curioso, ¿no? Cuando tú lees cartas como Gálatas o como Hebreos, se le está diciendo a los creyentes: abandonen el judaísmo. Pero hoy en día hay un retorno increíble al judaísmo. Hay mucha gente que piensa que para tener una buena relación con Dios tiene que aprender hebreo y tiene que hacer cosas que los judíos hacen. Y por eso es que tenemos cosas raras a veces en las iglesias cristianas, ¿no? No pasa aquí, pasa en otros lados, pasa en otros lados. Pero no sé si en algún momento usted ha escuchado el famoso chofar. Estos cuernos como de toros o no sé de qué sean, pero de repente se pusieron de moda en las congregaciones y tú estabas adorando al Señor y por allá a un loco se le ocurría: no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pero es lo más similar que estar en un partido de fútbol y que alguien agarre una trompeta y que empiece a pitarle ahí al partido. Y entonces la gente comienza a decir: qué bonito se siente cuando el hermano saca su chofar. Hermano, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, con chofar o sin chofar. ¿Sí lo entienden? Y si está cerca del chofar, qué buen ruido vas a meterle a tu oído, ¿no? Tener al chofar es lo más parecido, si alguna vez vieron a Don Francisco, a cuando el chacal salía con su trompeta. ¿Se acuerdan de ese personaje del chacal que salía con su trompeta? Así de repente nos llega cada gente a la iglesia y saca su chofar. O sea, no es más espiritual el uso del chofar, es lo que quiero decir. No hace más espiritual el ambiente, pero tenemos un montón de cosas raras. Entonces, la Biblia nos dice: sal del judaísmo. Y pareciera ser que el cristianismo de nuestros días dice: retornemos al judaísmo. Bueno, no están leyendo bien Gálatas y Hebreos, simple y sencillamente. Entonces somos alentados a seguir por medio de la ciudad escatológica que se nos promete aquí, que se nos dará
Ahora vean cómo es que se nos llama como creyentes a presentar sacrificios agradables al Señor. Número 4, ofrece sacrificios de alabanza. ¿Dónde haces eso? Lo hacemos en comunidad. Traemos nuestros sacrificios de alabanza al Señor. Sí, lo hacemos privadamente, pero somos llamados a traerlo de manera pública. Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. El antiguo pacto nos habla de un Dios que estableció ofrendas para apaciguar su ira. Pero esos sacrificios ya no son necesarios el día de hoy, puesto que la ofrenda del Hijo de Dios en el Calvario satisfizo su ira completamente. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta ante la obra de Dios? Nuestros sacrificios son la respuesta a la obra de Cristo. ¿Qué tipo de sacrificios? No está hablando de autoflagelación. No está hablando de ponerte, de venir de rodillas para acá desde tu casa o de hacer cierta o cual manda. No está hablando de eso. El pasaje lo dice muy claro. Fruto de labios que confiesa su nombre. Entonces, ¿cómo sacrificamos? ¿Cómo damos, otorgamos alabanza a Dios? Confesando el nombre de Cristo, de manera personal, de manera familiar, de manera pública. Proclamamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Proclamamos que Él es la ancla segura de nuestra fe. Proclamamos que Él es nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, nuestra gratitud por su obra salvífica no debe cesar. Y de eso es de lo que Pablo está hablando en Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, confesamos el nombre de Jesús. Es lo que dice Oseas 14:2. Tomen con ustedes palabra y vuélvanse al Señor. Díganle: quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos reunimos? Ofrecemos al Señor el fruto de labios. Ofrecemos sacrificios de alabanza. ¿Cómo lo hacemos? A través de confesar a Jesús. Cuando un hermano está siendo probado, cuando un hermano está pasando por una dificultad, entonces nos acercamos y le decimos: mira, estamos contigo, estás abrumado por lo que está pasando ahorita en tu vida, pero te recuerdo, Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él está contigo. Bueno, pero si tú no te congregas, entonces tú no vas a poder tener esa experiencia. Me encantó la semana pasada cuando Pastor estaba explicando este pasaje y él dijo, y él usó correctamente la palabra: llamen a los ancianos de la iglesia. O sea, necesitamos ser llamados. No vamos a llegar allí por cuestión de magia cuando estás pasando por un problema. Los hermanos no van a llegar por obra de magia cuando estás pasando por un problema. Toma tu teléfono, escribe un WhatsApp y di: necesito ayuda en este particular, y alguien va a llegar. Pero curiosamente me doy cuenta que muchas veces la ayuda no llega porque no la hemos pedido. Y lo hablo por mí mismo. Cuando de repente tengo que hablar con alguien y hablo con un amigo y le digo: mira, está pasando esto, así, así, así. Una de las razones por la que no le hablo pronto o rápidamente es porque conozco cuál va a ser su primer pregunta. Y en su primer pregunta ya me deja fuera de lugar. La primera pregunta que él me hace siempre es: ¿desde cuándo está pasando esto? Y entonces yo le tengo que decir: ¿sabes qué? Tenemos meses pasando por aquí, o tenemos semanas, o tenemos años pasando por aquí. Y entonces yo ya sé su respuesta. ¿Y por qué no habías hablado? Entonces, hermano, vence el orgullo. Estás necesitado, necesitas ayuda, pídela, pídela. Y entonces cuando uno de nosotros lleguemos, hermanos, no nos olvidemos de confesar, de dar fruto del labio que honra el nombre de Cristo. No nos olvidemos de confesarle a esta persona quién es Jesucristo para nosotros y de animarlo y de alentarlo con esta palabra. Hermanos, cuando alguien está afligido, no sirve mucho que tú llegues y quieras dar nomás palmaditas en la espaldita, porque va a seguir afligido.
se va a sentir bonito o bien ahí el ratito que tú estés. No sirve mucho. Ubica a esa persona. Mira, lo tuyo es temporal, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y cuantas veces me llames y cuantas veces tenga que venir, entonces estoy listo para confesar a mi Cristo. Palmaditas no ayuda mucho. Palmaditas no sacan a mucha gente de su vacío espiritual o de su laguna espiritual. Lo que lo saca realmente es que lo jales y le digas quién es Cristo. Y le digas, mira, tu circunstancia está caótica, es fuerte, pero quiero recordarte quién es Cristo. Entonces, alaba a Dios a través de confesar quién es Jesucristo. Número 5, haz el bien y ayuda a otros. Hebreos 13:16, y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces observen algo, tanto es sacrificio confesar a Jesús, como es sacrificio hacer el bien y la ayuda mutua. Estos son los sacrificios de alabanza que honran el nombre de nuestro Señor. Entonces hay un llamado en este pasaje a compartir. Compartir aquí manifiesta verdadera coinonía. Esta es la verdadera comunión entre creyentes. Que no nos olvidemos de nosotros mismos. Que cuando vemos una necesidad la podamos responder. Que mínimamente cuando alguien te comparte una lucha, hermano, para tu carro y ora por él. A veces la gente se desconcierta cuando me piden de manera personal o por teléfono, pastor, le pido que ore por mí, y así como que te dejan ahí una listita, ¿no? Yo ya les he dicho esto, que por experiencias pasadas, yo prefiero parar 1 minuto o 2 minutos de mi vida y decir, ahorita vamos a orar. Entonces, bueno, voy a abrir mi corazón pecador. Hace muchos años una persona en este lugar me pidió oración por algo y yo le dije, claro que sí, yo voy a orar por ti. Me fui a mi casa y se me cruzaron unos tacos y se me olvidó que yo le había prometido a este hermano que iba a orar por él. A la reunión siguiente, el miércoles o el jueves, llegó con una sonrisa colgate de oreja a oreja. Me abrazó y cuando me abrazó, gracias hermano, porque sé que el Señor escuchó tu oración. Y ustedes ya saben lo que pasó. Toda esa noche estuve diciendo, sé propicio a mi pecador, Señor, sé propicio a mi pecador. Porque yo no había orado. Entonces asumí desde ese momento que hay lecciones en la vida que enfrentan nuestra pecaminosidad. Trato de orar y ustedes lo saben, ya sea por teléfono, a veces le grabo una oración por WhatsApp y se la voy a mandar. Y si es personal, pues a lo mejor lo voy a tratar de hacer personalmente. Pero lo tenemos que hacer ya. Entonces mínimamente, hermano, cuando alguien te abre su corazón, toma un momentito para orar por él, toma un momentito para ayudarlo en ese momento, para clamar a Dios la ayuda. Y lógicamente este pasaje nos inclina a compartir en la forma de dar para satisfacer las necesidades de los demás. Somos llamados a poder ayudar a nuestros hermanos cuando están pasando por un tiempo de necesidad, vía comida, vía dinero, vía provisión para algo. Somos llamados a poder responder a ese tipo de ayuda. No sé, hay tantas formas. Bueno, tiene que ir a una cita, pero tiene a sus 5 chamaquitos que nadie se los quiere cuidar. Cuídalos. Haz el bien. ¿Sí lo ven? Este hermano tiene que hacer algo, pero resulta que de momento no tiene cómo hacerlo. Ayúdalo. ¿A qué me lleva eso? A que la iglesia debe tener una voluntad de acción. Tenemos que tener una voluntad de acción. Te tienes que convertir en Uber para un hermano porque lo tienes que llevar a un sitio, a la central, al aeropuerto. Conviértete en Uber. Nomás no, que no te pase el fenómeno del Uber al que me subí ayer para ir a casa de mi suegra a comer, ¿no? Se había ido mi esposa y mis hijas por delante, yo pedí un Uber y literalmente desde que me subí hasta que me bajé, el del Uber no cayó. Y yo me preguntaba, ¿dónde se apaga este tipo? Hable y se preguntaba y se contestaba y se afirmaba y yo digo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, hermanos, nosotros necesitamos realmente tener la voluntad de acción
para responder ante las necesidades de nuestros hermanos. Miren cómo dice Pablo en Filipenses 4:18. Pero lo he recibido todo y tengo en abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Pablo está en Roma, está encarcelado, y la iglesia de Filipenses o de Filipos le ha mandado una ofrenda a través de Epafrodito. Y él está diciendo, wow, estoy agradecido de este trabajo, de este servicio que ustedes han hecho para el Señor. Bueno, una voluntad de acción. Número 6, nuevamente, y voy a ser muy rápido en esto, obedece y sométete a tus pastores presentes. El verso 7 hablaba de pastores muertos o de pastores que ya no les están pastoreando de manera directa. Pero ahora, obedece y sométete a tus pastores presentes. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Las ovejas no deben guardar esa sujeción si los pastores se alejan del evangelio. Ojo. La única razón por la que una oveja no debería sujetarse a su pastor es si ese pastor se ha alejado del evangelio. Si ese pastor no está honrando las escrituras, no está honrando lo que la palabra de Dios dice, entonces la oveja no debería de sujetarse porque está violando abiertamente la palabra de Dios. Pero Dios da a cada iglesia local los pastores que necesitan para edificar a su pueblo a cabalidad. Y por eso es que nos debemos de sujetar. Estos pastores van a rendir cuenta delante del Señor que los llamó. Santiago 3:1 es muy claro cuando dice, no busques ser maestro, porque el que se hace maestro tiene una responsabilidad mayor para estar delante del Señor. Convertirse en un pastor, en un anciano o en un maestro en la iglesia local no es poca cosa. Se trata de curar almas. Así que pastores y ancianos velan por la vida espiritual de su pueblo y ejercen un ministerio delante de Dios. Ellos darán cuentas de una realidad extremadamente preocupante. Hermanos, no es saludable relacionarse con pastores a regañadientas. Esto endurece el corazón de una oveja y le robará las grandes bendiciones y beneficios espirituales que Dios está queriendo compartir con su iglesia local a él de forma personal. Lo pongo en palabras más claras. Cuando nuestro corazón es herido y simplemente nosotros estamos obedeciendo, sujetándonos a regañadientas, no en amor, no en la gracia de Dios, entonces tú comenzarás a minar tu propia bendición espiritual. Tú comenzarás a ver cómo otros creyentes que se sientan a tu lado están creciendo espiritualmente, pero tú ya no estás creciendo. La razón es, no estás siendo pastoreado. Y número 7, dice el autor, oren por sus líderes. Oren por nosotros, pues confiamos que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Es más, les exhorto a hacer esto a fin de que yo les sea restituido muy pronto. El verbo aquí es presente durativo, es decir, oren, es decir, continúen orando, sigan orando. El autor no está con ellos, les está escribiendo, pero quiere llegar a ellos y quiere disfrutar de su compañerismo. Y para que eso sea posible, el autor dice, oren por mí. Entonces, los pastores queremos honrar al Señor en todo, pero requerimos las oraciones de las ovejas. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Sí o no? Présteme, no es cierto. Ore por mí. Ese es el gran favor que un pastor pide a todas sus ovejas. Oren por mí.
Hace poquito alguien me decía, ¿cómo estás? Estoy muy bien, pero puedo estar mejor. Sigue orando por mí. ¿Lo ven? Entonces el autor está diciendo aquí, acuérdense de sus pastores que murieron, sujétense a sus pastores presentes, y él se pone en la misma calidad de ser un supervisor de la grey y está diciendo entonces, oren por mí. Vean cómo estos sacrificios espirituales que como oveja hacemos pueden verse de maneras diferentes. Una alabanza continua a Dios que está confesando el nombre de Jesús. Buenas obras entre nosotros. No sé qué suena, pero lo que esté sonando pare ya. Buenas obras entre nosotros. Oraciones que se dirigen de las ovejas por sus pastores. Oraciones que son levantadas. Pastores que están haciendo adecuadamente su labor o su tarea para pastorear y dirigir la grey de Dios. Y ovejas que están entendiendo cuál es su rol. Entonces concluyo. Y voy a concluir al estilo de Hebreos capítulo 12. Las relaciones en la iglesia pueden llegar a ser difíciles. Al estilo de Hebreos 12, porque acuérdense que el último verso de Hebreos 12 dice, Dios es fuego consumidor, y como que nos deja con ese sabor de boca un poquito amargo. Entonces estamos pensando en esto, ¿no? Estamos pensando en pastores que ejercen su ministerio, en ovejas que oran por ellos, en que todos nosotros ofrecemos alabanza a Dios confesando su nombre, en que nos servimos cuando tenemos necesidad de servirnos, en que nos guardamos de falsa enseñanza. Pero en todo eso hay un elemento que se ve inmiscuido, un elemento que se ve inmiscuido ahí, y es la parte humana. La parte humana. Entonces, como humanos, vamos a fallar o vamos a fracasar en algún momento de nuestra vida. Como humanos vamos a fallar, hermanos. Pero nuevamente Hebreos 13:8, Jesucristo no va a fallar. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces quisiera animarlo que vaya a casa, que revise estas 7 instrucciones, que las tome para sí, que pueda sazonarlas a la luz de orar por ellas, de orar en ellas, de poder identificar en qué estamos fallando y que podamos también decir al Señor, Señor, queremos tener mejores relaciones porque yo no sé cuánto tiempo tú más me vas a dar de vida para disfrutar de la iglesia local. Entonces quiero animarlo esta mañana en el amor del Señor a que usted y yo podamos venir a la palabra y podamos honrarla como debe de serlo.